Impuesto sobre sociedades. Al impuesto sobre sociedades podemos acceder desde la opción Gestión de modelos, Sociedades, modelo 200, o bien desde la pestaña Calendario siempre y cuando se haya indicado en el calendario fiscal de la empresa que tiene la obligación de realizar dicho modelo, y por último en la pestaña de Sociedades. La primera vez que se accede al modelo de impuesto sobre sociedades modelo 200, cuando se encuentra en el estado dependiente, se muestra esta pantalla con las diferentes opciones de importación de datos. Cuando el modelo tenga estado distinto a pendiente, es decir, grabado o telemático, se accede por defecto a la pestaña de resumen. Si se quiere que vuelva a mostrarse la pantalla de importación, se debe borrar el modelo o bien pulsar en el botón Importar situado en la parte superior del modelo. A continuación vamos a explicar las diferentes opciones de la pantalla de importación de datos. La pantalla se divide en dos partes, por un lado los datos generales y por otro lado los datos contables. Importación de datos generales. Los pagos fraccionados que se consignan en la hoja de liquidación 3 son leídos desde el modelo 202 del ejercicio en curso. Las retenciones e ingresos a cuenta se leen del programa MS Conta, de aquellas operaciones con la clave 3, 4, 5 y 6. Deducciones y compensaciones pendientes. Lectura desde el modelo 200 del ejercicio anterior de todas aquellas deducciones y compensaciones pendientes de aplicar, por ejemplo, base imponible negativa, cuotas por pérdida de cooperativa, deducciones por doble imposición, etc. Importación de datos contables, donde se dispone de las siguientes opciones. Datos contables de MS Conta, marcada por defecto para los usuarios de este programa. Se muestra una pantalla donde se debe pulsar el botón Generar y tras unos segundos se habrá generado un fichero Excel y se habrán importado una serie de datos que se van a explicar en el apartado de lectura de datos económicos. Datos contables de fichero. Cuando el fichero ya está generado, bien desde MS Conta o bien desde el depósito de cuentas o incluso en la opción del apartado anterior, si se vuelve a realizar la importación va a aparecer marcado por defecto datos contables de fichero, con el nombre y la fecha de cuando fue generado. Datos contables del depósito. Para los usuarios que no dispongan de MS Conta aparece marcada la opción Datos contables del depósito, que importará los datos desde el depósito de cuenta, por lo que se recomienda que en estos casos se realice en primer lugar el depósito de cuentas. Datos contables activo y pasivo ejercicio anterior. Se utiliza para importar del modelo 200 del año anterior los balances y aparece marcada por defecto cuando en los caracteres de la declaración esté señalada la casilla 026 correspondiente a entidad inactiva. Datos contables de ventana de datos económicos. Es para importar y que actualice los datos del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y aquella otra información que se guarda en la opción de datos que se explicará más adelante. En todos los casos, cuando termina de hacer la importación, se muestra una pantalla indicando los diferentes apartados importados. Lectura de datos desde la ficha de la empresa. Cada vez que se accede por primera vez al modelo 200 o se hace clic sobre el botón Borrar, el programa lee de la base de datos común los siguientes datos. Casilla 006. Incentivo de empresa de reducida dimensión. Si la empresa tiene marcada en la opción de información complementaria el ejercicio definido del cual es objeto esta declaración creado y marcado como de reducida dimensión, aparecerá marcada por defecto esa casilla. En caso contrario, siempre puede ser marcada manualmente. Casilla 056. Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo. Aplicaría el tipo impositivo del 20%. Se marca de forma automática la casilla cuando se cumplan las 4 reglas siguientes en el depósito de cuentas PYME. La empresa debe estar marcada como microempresa. El importe neto de la cifra de negocio debe ser inferior a 5 millones de euros. Además, que la plantilla media de trabajadores sea igual o superior a la unidad e inferior a 25. En nuestro caso, si sumamos el fijo y el no fijo, la plantilla media es de 10. Y por último,
que la plantilla media del ejercicio 2012 tiene que ser superior o igual a la del año 2008. Hemos entrado en el depósito de cuentas del 2008 y podemos ver cómo la plantilla media del personal fijo es 1 y del no fijo 1, por lo tanto es inferior a 10. Por lo tanto, como nuestra empresa cumple las 4 reglas, aparece marcado por defecto la casilla 056. En cualquier caso, cuando la casilla 056 esté marcada, siempre que se grabe o se realice la presentación del modelo, se muestra una pantalla advirtiéndolo. También en la pestaña Resumen y en el apartado Aviso se va a señalar tal circunstancia. Casilla 027. Base imponible negativa o 0. En la grabación o presentación del modelo se marca de forma automática cuando se cumple que la base imponible es negativa o 0. Casilla 026. Entidad inactiva. Al marcar esta casilla se van a desactivar las casillas 053, 054 y 055 de pérdidas y ganancias del apartado Estado de cuentas. Estado de cuentas. Se marca de forma automática en función de la clasificación fiscal definida en la ficha de la empresa, PYME, abreviado o normal. Personal asalariado. Se debe informar de la cifra media del ejercicio del personal fijo y no fijo. El personal fijo y el no fijo se va a obtener a partir de los datos del empleo total y el empleo fijo que podemos ver en la información complementaria de la empresa. Para aquellos usuarios que dispongan de la aplicación MS Nómina, mediante este botón se importan los datos correspondientes al personal asalariado del ejercicio que se está realizando. La información que aparece en el personal fijo y no fijo la puede contrastar con el informe de ocupación que podemos encontrar en la opción de listado, resúmenes, informe de ocupación. Indicamos la empresa, la fecha de la cual queremos sacar el informe y veremos cómo sale la plantilla media 750. Al pulsar el botón se lanza la siguiente pregunta: ¿incluir socios trabajadores? Si le decimos que sí, se importan los trabajadores cuya situación sea 04, socio no cotizable o titular. Si se pulsa que no, no se importarán. Después de consultar diferente bibliografía, a la hora de calcular la plantilla media de trabajadores que ha tenido durante el ejercicio, deberá computar también aquellos socios que trabajen en la empresa con contrato de trabajo y no tenga un control efectivo de esta. Salvo que se demuestre lo contrario, se entiende que existe un control efectivo cuando el socio trabajador tenga solo o con sus familiares hasta el segundo grado que convivan con él al menos el 50% del capital social, cuando su participación individual en el capital sea igual o superior a la tercera parte y cuando su participación sea igual o superior al 25% y ejerza funciones de dirección y gerencia. Se hace lectura desde la ficha de la empresa del botón CENAE el correspondiente a la tabla del año 1993, en lugar del 2009 como se hace en el depósito de cuentas. Se accede por defecto a la tabla del año 2009, por lo que debe cambiar accediendo a la tabla del año 1993 para seleccionar el correspondiente. Es necesario tener dados de alta ambos CENAEs y la aplicación cogerá el correcto en cada caso. Secretario. Se lee aquel socio de la empresa que tenga marcado que pertenece al consejo y que en el campo cargo tenga puesto secretario. Representantes legales de la entidad. Se añaden todos los socios de la empresa donde esté marcado que pertenece a la administración y que en el campo cargo se seleccione alguna de las dos opciones donde aparece representante legal, es decir, representante legal o administrador y representante legal. Relación de administradores. Se leen todos aquellos socios de la empresa donde esté marcado que pertenece a la administración y que en el campo cargo se seleccione alguna de las dos opciones donde dice administrador, es decir, administrador o administrador y representante legal. Participación de personas o entidades en la declarante. Se obtienen todos los socios de la empresa donde tenga marcado que es accionista. Además, se va a indicar el porcentaje de participación y el valor nominal de las acciones. En la pestaña de regímenes especiales,
dentro de la relación de socios de las agrupaciones de interés económico y UTES, se añaden todos los socios de la empresa donde esté marcado que es accionista, siempre y cuando esté marcada la clave 13 en la característica de la declaración.